Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos en la entrevista de la semana y abordaremos el tema de la máxima relevancia en estos días y mucho más por delante, relacionados a la imposición de aranceles a nivel mundial de parte del gobierno del presidente Trump a finales de la recién pasada semana. En esta oportunidad nos acompaña un economista de amplia visión global y experiencia en el tema de las geopolíticas que influencian en estos temas. Es un colaborador permanente de este programa y con nosotros está Henry Ebrard. Bienvenido, Henry, al programa. Gracias, Oscar, por la invitación. Sí, Henry, para poner en contexto la situación y actualizar al público sobre el tema que queremos tratar, sería importante que nos abordemos un poco de historia sobre el aranceles al comercio, sus impactos a lo largo de las últimas décadas. Sí, mira, yo creo que primero es importante señalar que de lo que se trata no es solamente, claro, es la parte más visible ahora, ¿no? Porque es lo que ha impactado el mundo entero desde la semana pasada, fue el anuncio de este arancel adicional a más de 150 países. Y entonces mucha gente se está focalizando solamente sobre este tema de los aranceles, cuando los aranceles no es un qué, es un medio que es parte de una serie de acciones que han tomado o que van a estar tomando las autoridades de Washington, buscando un cambio no a las reglas del juego global, sino un cambio del juego global. O sea, y contestando más precisamente tu pregunta, este ordenamiento mundial que se venía construyendo desde el salir de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo de Bretton Woods, el acuerdo de Bretton Woods que consagró el dólar, su paridad disponible en dólar, en oro, que fue suspendido ya en el 71, cuando Estados Unidos ya suspende la libre convertibilidad. Después los acuerdos de la OMC, la entrada de China en la OMC ha hecho después la construcción acelerada de la Unión Europea, que inicialmente era muy limitada y que se ha convertido ya en un espacio muy abierto de libre comercio. La caída del muro de Berlín en el 89, porque no podemos desvincular el tema del comercio del tema de la geopolítica y las influencias. Y en esto yo creo que, y eso es lo que nos está llenando a todos de sideración, si se puede decir, es el hecho de que claramente las decisiones que tomó la Casa Blanca la semana pasada marca un antes y un después. Entiendo que el mundo global, con fronteras cada vez más abiertas, con la posible desaparición de los estados-nación, este proceso murió. Pero hay un punto clave, Henry. La meta de la OMC era llevar al mundo a un mundo libre de aranceles, que hubiera un flujo libre de comercio. Esa era la meta ideal, digamos. Básicamente, que era uno de los instrumentos de esta mundialización, que buscaba la libre circulación, en teoría, de tres cosas. Las mercancías, entonces, eso es el tema de la OMC, que buscaba la abolición, idealmente, de los aranceles. Eso nunca se cumplió completamente, pero vamos a decir que efectivamente la firma de los acuerdos de libre comercio, y República Dominicana es un buen ejemplo de eso, porque es uno de los países que más tratado libre comercio tiene con países, tengo que mencionar, obviamente, Estados Unidos, el DR-CAFTA, donde incluye entonces a Centroamérica, el Tratado de Libre Comercio con el CARICOM, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido una vez que saliera de la Unión Europea, pues se entendía que libre circulación de mercancía, libre circulación de capitales, muy importante, iba a venir acompañado, que eso nunca se cumplió, de la libre circulación de las personas,
lo es de cierto modo en un espacio que es el espacio Schengen, en Europa, que no es exactamente el mismo espacio de la Unión Europea o de la zona euro, que son geografías un poco diferentes, y se suponía que todo esto iba a traer paz y prosperidad. Entonces, cuando hacemos una evaluación desapasionada, que es difícil, porque Trump, por ser Trump, mucha gente analiza esos cambios nada más a través de Trump. Sí. Y dicen, Trump es un loco, Trump no tiene ningún fundamento teórico para todo eso, y eso obviamente no es un argumento que se sostiene por mucho tiempo. Ahí lo que está claro es que esta globalización, esta apertura de los mercados, esta libre circulación de capitales y bienes, por supuesto, ha favorecido a una parte del planeta. Y en esto, República Dominicana ha sido un muy buen ejemplo de los ganadores de todo eso. El crecimiento que exhibe la República Dominicana probablemente no hubiese sido posible sin esta apertura tan grande, pero al mismo tiempo, también en la misma República Dominicana, esta apertura tan grande plantea una serie de problemas. Mira el caso de la balanza de comercio exterior de la República Dominicana. El año pasado, 2024, el déficit de comercio exterior, viendo nada más la parte de bienes, no vamos a dejar servicio y turismo aparte, solamente la diferencia entre exportaciones de bienes e importaciones de bienes fue un déficit de cerca de 18.000 millones de dólares. Sí. Es considerable. Y dentro de esto, dos países se llevan la palma, Estados Unidos y China. Estados Unidos tradicionalmente, que siempre, que de hecho es ahí donde la posición de República Dominicana frente a todo esto versus otros países puede ser mañana eventualmente de ventaja, porque República Dominicana es uno de los pocos países con los cuales Estados Unidos tiene una balanza comercial favorable. O sea, Estados Unidos nos vende más productos a República Dominicana que lo contrario. Sí, tenemos de 5.000 millones con ellos. Sí. El año pasado cerró en 4.700, subió hasta 7.200 en el 2022 por los precios del petróleo y el hecho de que ya en el 2022 prácticamente el 100% de la demanda energética, del consumo energético de República Dominicana, se le compró a Estados Unidos, cuando antes a México, a Venezuela, especialmente se le compraba mucho. Pero el año pasado, por primera vez en la historia, y es un hecho que ha salido poco, o sea que es bueno volver a mencionarlo, el déficit de República Dominicana, el déficit comercial con China, superó por primera vez en la historia el déficit comercial de República Dominicana con Estados Unidos. Ya con China, el año pasado, el déficit comercial casi llegó a 5.000 millones de dólares. O sea, es mayor nuestro déficit comercial con China que con los propios Estados Unidos. Pero volviendo al contexto mundial, Henry, es importante que el público entienda lo que pasó con China. Señores, China era un país que en la década de 60, todavía 70, era un país rural, pobre dentro de lo que es la pobreza, de los parámetros que hay en la ONU. Y cómo esta gente arrancan y sigilosamente van creciendo. Entonces, ¿por qué Estados Unidos en todos esos 30, 40 años hacia atrás no se dio cuenta de ese problema y lo enfrentó? Bueno, esperó que ese monstruo, como dice, creciera y se volviera inmanejable. La partida de los automotores porque es una cuestión de poder y de quién está en el poder y a quién le beneficia esto. La globalización, el principal defecto de la globalización es que ha empezado al borrar las fronteras, terminó borrando también el poder de los estados. Los países perdieron muchas potestades y mucho poder con este proceso de globalización. ¿Quién ganó este poder? Nuevas organizaciones que no pertenecen a ningún estado. Inclusive a veces es hasta difícil identificar, pero de cuál país son.
que son grandes grupos financieros, grandes grupos económicos, multinacionales, cuya nacionalidad ya prácticamente no se tienen, porque están en todas partes y donde están no es por afinidad a un país, sino porque los numeritos que se sacan les es conveniente. Vamos a tomar el caso más emblemático, es el caso de Apple, con el iPhone. Okay. Apple se supondría, ¿verdad?, que es una compañía de Estados Unidos. Hoy en día realmente una compañía de Estados Unidos. Uno se puede hacer legítimamente la pregunta, ¿por qué? Lo único que queda básicamente de Estados Unidos, de Apple en Estados Unidos, son dos cosas. Los consumidores, porque la única fortaleza que le queda a Estados Unidos, que es el principal mercado de consumo del planeta. Entonces, si tú produces algo, tú no te puedes dar el lujo de no vender al consumidor de Estados Unidos. Esto y tener todavía la propiedad de la imprenta para hacer billetes verdes, quedan todavía como las dos grandes fortalezas, pero esta segunda de lo del rol del dólar, había riesgo muy fuerte de que eso se perdiera. Y eso ha sido un elemento fundamental para financiar todos esos déficits que tenía Estados Unidos. Entonces, volvemos al caso de Apple. Apple produce básicamente sus iPhones en China. Y son fábricas que son contratistas de Apple. Sí. Y Apple le paga $10 los iPhones que salen de allá. Todo el tema de research, de desarrollo, esto está en Estados Unidos. La parte más cerebral, vamos a decir, está en Estados Unidos. $10 en China y no menos de $150 el precio de venta en Estados Unidos. Y la queja de los países nórdicos, de entonces, ¿dónde Samsung, están? todo que decían, no, nosotros tenemos que pagar $20 la hora a un obrero. ¿Cómo podemos competir? Entonces, ahí vamos. Entonces, tú tienes $10 en China, $150 lo que paga el consumidor en Estados Unidos. ¿Y dónde están los impuestos de eso? Estados Unidos prácticamente no recibe absolutamente nada de esto, porque producto de los maleficios de esta globalización, tú tienes países como Irlanda, que tienen entonces para atraer, si no compañías, por lo menos atraer las ganancias de estas compañías, tiene tasas impositivas muy bajas. Entonces, parte del negocio de Apple en este caso es que Irlanda paga muy barato a China y después le vende muy caro a Estados Unidos, de modo que prácticamente el iPhone que se cobra 150 al consumidor entra en Estados Unidos a 130, 140, de modo que no hay beneficio en Estados Unidos, sino un beneficio en un país que puede ser Irlanda, pero que pudiera ser una de esas islas, uno de esos paraísos fiscales. Esto ha sido uno de los grandes problemas de esta globalización, porque entonces han ganado República Dominicana a la buena, otros países quizás un poquito más agresivos, como es el caso de China, se convirtió básicamente en la fábrica del mundo, sobre la base inicialmente, que ya no es el caso, de una mano de obra barata. Esta mano de obra barata siempre tú consigues más barato. Cuando los chinos dejaron de ser barato, porque obviamente empezó a subir el nivel económico, esos trabajos repetitivos de bajo salario se fueron a otros países como Vietnam o como otros en la región que competían por salario bajo. Entonces, esos países pudieron aprovechar entonces el desvío de esas riquezas que estaban en los países desarrollados, y entonces esos países emergentes son lo que en los últimos 30 años han progresado tanto que algunos te decían que ya China en algunos indicadores había pasado al poderío de Estados Unidos a nivel económico y comercial. Pero al mismo tiempo, si tú ves la situación de los países que eran ya desarrollados, su análisis de este mismo proceso es muy diferente.
porque esta globalización ha significado que del mismo modo de que en muchos países emergentes se estaban abriendo centros de producción, buen caso son las zonas francas, en el caso de República Dominicana o de todo Centroamérica, pues esas mismas fábricas estaban cerrando en países europeos o en los Estados Unidos, sobre la base de que, mira, el nuevo modelo me permite mandar la producción a países pobres, donde entonces yo voy a tener costos más bajos, yo voy a tener precios altos porque voy a concentrar la venta en gente que supuestamente vive con un poder adquisitivo alto, ayudado por una fiscalidad que me permite entonces tener unos niveles de ganancias absolutamente exorbitantes. Entonces, ganaron países emergentes, ganaron nuevas organizaciones que son sus grandes grupos y perdieron entre muchos de los países que tradicionalmente pensaban de que lo importante era conseguir que alguien te podía fabricar barato y yo nada más quedarme como consumidor. Y esta gente se olvidó de que, mira, para ser consumidor, tú tienes que tener recursos. Y si tú no produces nada, tú no tienes recursos. El único recurso que te queda para mantener este nivel de vida exagerado es entonces el endeudamiento. Y ahí tú ves que entonces una característica común de los Estados Unidos y de los países europeos han sido deudas que se van acumulando, financiadas generalmente por, casualmente, el dinero de esos países desarrollados. Tú ves que de cierto modo el endeudamiento del consumidor de Estados Unidos se estaba financiando con los excedentes que estaban generando economía como la economía china. Entonces, llega lo que tú dices, pero ¿cómo que no se dieron cuenta antes? Porque si el que está en el poder es el mismo que es amigo, socio del gran grupo económico que estaba ganando, obviamente él tiene todo el interés de mantener este sistema, porque entiende que esta globalización es buena, porque es buena para mis amigos y es buena para mí porque me permite mantenerme en el poder. Esa es la gran discusión que hay ahora también con el tema de la Unión Europea, donde tú ves que efectivamente el poderío en Bruselas, porque por ejemplo, la respuesta de los países europeos frente a los aranceles de Trump es complicada, porque los países individuales ya no tienen la soberanía, no pueden decidir de su comercio exterior. Todas las prerrogativas de comercio exterior fueron delegadas a la Unión Europea en Bruselas y ya los países por eso no pueden decidir solo, ¿no? Pero ellos pusieron un 20, sí, de línea. Entonces, Donald Trump, que no es Donald Trump solo, un Donald Trump mucho más y mejor acompañado que hace 8 años atrás. Hay fundaciones, un grupo que están apoyándolo detrás. Entiende que, mira, la situación misma de los Estados Unidos ya no es sostenible, ni desde el punto de vista económico, ni social adentro, y en términos de lo que es el poderío, ser la primera potencia mundial, ya no es sostenible porque los niveles tan altos de déficit comercial el año pasado creció un 17%, llegó a 930 mil billones de dólares. Es una cosa absurda, de las cuales los 3 principales déficits están en México, China y Canadá. Después vienen los demás muy lejos, y uno de los pocos grupos con los cuales Estados Unidos no tiene déficit, más bien un superávit, es Centroamérica, y dentro de Centroamérica el único que tenía un superávit, o sea, que tenía una balanza comercial positiva, era Nicaragua, que Nicaragua exporta a Estados Unidos y prácticamente no lo compra nada a Estados Unidos y no lo compra nada del tema de petróleo. Entonces, desde el punto de vista de Estados Unidos, eso es lo que tenemos que entender, y es difícil. Y yo sé que, mira, hay que tratar de sacar la pasión y el elemento, y es complicado con Trump. Porque Pero es que hay un asunto, es que yo como consumidor, ponte a pensar, yo en Estados Unidos,
voy a ser lesionado con esta política. El consumidor americano va a pagar más caro todas las cosas. No hay seguridad de eso, Oscar. Eso no hay, ni siquiera hay seguridad de esto. ¿Por qué? Porque fíjate que uno de los resultados principales de este cambio, y que fue uno de los objetivos que tenía Donald Trump, es que los precios de la energía se han desplomado. Que es parte de todo, de todo eso. Eso es pensado. Entonces, no es lo mismo, especialmente en Estados Unidos, donde la energía también es cara y se consume, pasar de $81 el barril a, ahorita que estamos hablando, cayó debajo de $60. Estamos más de $20 por debajo de lo que había en el presupuesto del 2025. Va a significar ahorro importante en la parte de la energía. Pero hay otra parte de la historia que no se cuenta. Por eso que el tema de los aranceles no se puede analizar sino como una de las medidas de un paquete global de Estados Unidos, que es la reducción de los impuestos en Estados Unidos. Porque al mismo tiempo que están subiendo los aranceles para tener una mayor protección, recaudar mucho dinero, porque es una medida que va a hacer que Apple por primera vez va a tener que pagar impuestos realmente en los Estados Unidos. Una parte sustancial de ese dinero va a servir para financiar un recorte violento de impuestos sobre la renta a los hogares y a las empresas, porque eso es importante. En el caso de los hogares, se está hablando de que todos los hogares en Estados Unidos que ganen hasta $150,000, que eso es clase media alta en Estados Unidos, toda la gente que está ganando menos de $150,000 al año, en términos de hogares, van a estar con cero impuesto sobre la renta. Cero. Te puedes imaginar eso lo que significa en cuanto a capacidad adicional, y eso en algún modo va a estar superando un poco el sacrificio de que algunos productos suban, aunque no todos van a subir. 2, la baja del impuesto sobre la renta a las sociedades, que hace que entonces muchas compañías van a decidir cómo llegar a Estados Unidos, o bien para operar más directamente, relocalizar sus fábricas, lo cual toma su tiempo. Lo que es mucho más rápido es simplemente, tener una nueva dirección, tener una dirección en Estados Unidos, y hacer que entonces una compañía, yo escuché el ejemplo, que es otro ejemplo típico, una empresa que exportaba cuchillos muy especiales de Francia a Estados Unidos, su posibilidad de seguir siendo competitivo con eso, aun con el aumento de los aranceles, es precisamente crear una sucursal en los Estados Unidos para entonces bajar el precio de transferencia, y así va a pagar la misma cantidad de impuesto a los aranceles, pero en este caso va a pagar impuestos, en vez de pagarlo en Europa, los va a pagar en los Estados Unidos. Y eso le va a permitir entonces a esta empresa seguir trabajando en los Estados Unidos, y ahí sí el ganador va a ser el consumidor de los Estados Unidos va a ser el ganador, y el perdedor, efectivamente, va a ser Europa. Porque la compañía seguirá fabricando probablemente sus cuchillos en Francia, pero la ganancia sobre la cual se pagarán los impuestos se va a trasladar en un primer tiempo en Estados Unidos, y el día cuando esta compañía entienda de que, mira, total, me compran la mayoría de mis cuchillos en Estados Unidos, sacó la cuenta, energía más barata que en Europa, que Europa se tiró, siguiendo Estados Unidos casualmente. Que hay en este sentido, mira, mucha gente se pierde, como dice, no, que mira, Estados Unidos cambió porque antes estaba el muy gentil Biden y ahora es el muy malo Donald Trump.
Estados Unidos, con Joe Biden, debilitó con conciencia a la Unión Europea con esta guerra, obteniendo un doble beneficio, separando a la Unión Europea de Rusia, un tema muy importante de geoestrategia, e evitar de que haya un bloque europeo muy fuerte, donde naturalmente Rusia iba a ser el socio favorito, como ya lo era, de la Unión Europea, porque mira, el fundamento del poderío industrial de Alemania descansaba en una sola cosa: el costo energético de tener acceso al gas natural barato de Rusia. Para asegurarse que eso no pueda pasar, además de la guerra que hicieron, el Nord Stream, el gasoducto, boom. Y que se decía que era Rusia, o sea, que hay que ser bien estúpido para creerse esto. Ellos no van a cerrar su fuente de ingreso. O sea, entonces, esto obligó entonces a Alemania a buscar otra fuente, y principalmente Estados Unidos, pero ahí le cuesta 4 veces más caro. ¿Cuál es el resultado de eso? Fíjate, Oscar, que ya hoy en día está pasando esto, antes del tema de los aranceles, y eso viene ya de decisiones que no tomó Donald Trump, sino Joe Biden en los Estados Unidos. ¿Okay? Las firmas más tradicionales de Alemania, que son las grandes químicas, Bayer, y las farmacéuticas, ya están preparando su mudanza para Estados Unidos porque el costo energético no les permite ya ser competitivos. Y además de eso, tú le añades el tema de los aranceles. Entonces, estamos frente a un objetivo de recomposición global, y ahí de nuevo el tema de Rusia es importante. Sí, del mismo modo que cuando Nixon en el 71 visita a China, la diplomacia del ping-pong. La diplomacia del ping-pong, el objetivo ahí era separar a China de Rusia. Porque el temor de Estados Unidos era que China, que estaba empezaba a moverse, ¿no? Y yo recuerdo un libro que fue muy famoso en los años 70, que fue escrito por un pensador francés que se llamaba, por Alain Perfit, que se llamaba Cuando China se despierte, el mundo va a temblar, el mundo temblará. Y fue un gran éxito en aquel momento. Fue muy visionario este libro. Entonces Estados Unidos dice, no, mira, no podemos permitir que China caiga en los brazos de Rusia. Y entonces logran separar a China. Lo mismo está pasando ahora, pero al revés. Es asegurarse de que Rusia no caiga en los brazos de China, que es lo que de cierto modo estaba provocando la guerra de Ucrania, con la consecuencia doblemente peligrosa de que esta alianza de China y Rusia, que ya de hecho existía por lo de los BRICS, ponía en peligro el dominio del dólar como una moneda de reserva y dos, como moneda de intercambio. Porque esos déficits que tiene Estados Unidos en gran parte fueron sostenibles hasta el momento, porque cualquiera de nosotros que tiene 10 pesos disponibles para ahorrar, generalmente lo cambiamos a billete verde, porque entendemos que el dólar es una moneda de reserva de protección y gran parte del comercio mundial se está realizando en dólares. Esta es parte de la fortaleza y eso se podía perder. Entonces, Estados Unidos, a través del regreso de Donald Trump, busca varias cosas. Primero, poder mantener y sostener la posición de liderazgo de Estados Unidos, que esta soberanía ya no es posible con niveles tan altos de déficit comercial y de déficit fiscal. Por eso necesita tomar decisiones grandes. Y con esto, apuntar a debilitar el poder creciente de China, asegurar de que Rusia sea el nuevo amigo de Estados Unidos, pero que no sea el amigo principal de la Unión Europea. Entonces, ese es un nuevo orden mundial. Mundo tripolar, digamos. Básicamente, mira,
hay dos imperios grandes, Estados Unidos, China. En el medio, la Unión Europea, que es un pequeño imperio, pero que ha fracasado, yo creo que va a ser el gran perdedor. Inclusive, mira, yo me atrevería a pensar que la Unión Europea, tal como estaba, ya no se va a sostener políticamente, porque ya la presión desde dentro, ¿no? Por el descalabro. Mira, tú compara el PIB per cápita de hace 20 años y de hoy, ya la diferencia entre Estados Unidos y Europa es abismal. O sea, a Estados Unidos le fue aparentemente muy bien con este proceso, pero se ha fragilizado porque ya los niveles de déficit, de deuda, son demasiado grandes. Entonces, frente a todo eso, nosotros tenemos que entender que lo que está pasando va más allá de una lista de aranceles. Ahora, un país como República Dominicana, al cual, tal como lo dijo el presidente Luis Abinader, parece que esta decisión del 10% ha sido muy injusta. Injusta por muchas razones, y entre las cuales una principal, que es que Estados Unidos no tiene déficit comercial con la República Dominicana. Entonces, hay espacio para negociar. De hecho, y eso de nuevo, tenemos que entender, es así que funciona Donald Trump. Sí. Donald Trump te quiere llevar a negociar, primero te da un gran golpe en la mesa, te tumba la mesa y así. Pero después baja, Oscar, let's make a deal. Okay, vamos a ponernos de acuerdo. Eso ya te pusiste chiquito y yo estoy muy grande. Entonces, ya es el enano de Blancanieves con el John Wayne que había en las películas de vaquero, ¿no? Sí. Entonces, pero una cosa, ya en 2 minutos que estamos cerrando. Ante esta posibilidad de que uno por momento dice recesión mundial, rejuego, pero el país podríamos nosotros tener una ventaja estratégica del nearshoring. ¿Podría darse eso? Sí. Por el efecto de China. Nearshoring de parte de países que van a ver a la República Dominicana como una buena puerta de entrada, Estados Unidos, más que antes. Y 2, friendshoring con Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene que ver como quizá uno de los países más amistosos que tiene Estados Unidos en el hemisferio. De hecho, tú ves que, por supuesto, mira, República Dominicana jamás se plantearía medidas de retorsión contra Estados Unidos, ¿no? Simplemente, oye, mira, vamos a sentarnos, mira, yo creo que es un poco injusto lo que tú estás aplicando, somos muy buenos amigos, tú nos necesitas como amigos, eso lo tienen claro. No, y ayuda en combate del terrorismo y del tráfico de armas, o sea, no hemos mostrado... Lo que sí te van a pedir, es lo que yo anticipo, Estados Unidos te va a pedir una ayuda con algunos temas que tiene que ver con China. El hecho de que la balanza comercial de República Dominicana con China sea mayor que la balanza comercial en términos de déficit con Estados Unidos lo puede interpretar no sin razón de que han perdido espacio en República Dominicana porque quizás el tratamiento que ha tenido República Dominicana ha sido quizás un poco blando en ciertos aspectos que todo el mundo habrá entendido. Yo creo que las autoridades desde el año pasado han mostrado un interés renovado en mejorar la transparencia, el cumplimiento tributario, tanto a nivel interno como de aduana. Hemos visto algunos movimientos de la propia Dirección General de Aduanas en nuevos centros comerciales que se construyeron en avenidas importantes del país, para dejarlo así, pero todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y eso yo creo que va en la dirección de lo que quiere ver, con toda la razón, Estados Unidos. Entonces, República Dominicana, si tú ves los pasados 20 años, se ha enfrentado a crisis grandes. La más grande es una crisis fabricada aquí en el país, que fue la crisis bancaria, que fue la peor. Pero después hubo la crisis de los subprime, al final de los 2000, 2008, 2009. Después tuvimos el tema del COVID. Después tuvimos el tema de Ucrania, que nos quitó una cantidad enorme de turistas que nos venía de Rusia. Y a pesar de esto, entre 2013 y 2023 se ha duplicado el tamaño de la economía dominicana. Yo creo que desde 2000
desde 2000 o 2010 hasta la fecha, se ha multiplicado, yo creo que por 11 veces, el tamaño de la economía dominicana, de 10.000 millones de dólares a 125.000 millones este año. Sí. Eso nos muestra de que si tomamos las buenas decisiones, aprovechamos lo que sabemos hacer, la virtud que otros países habían perdido de tener paz social y tener capacidad productiva. Sí. La agricultura, la industria, las zonas francas, la minería. Pues mira, pienso que República Dominicana pudiera salir dentro del grupo de los ganadores de este nuevo proceso. Ahora, y con eso termino mi respuesta, Oscar, la única seguridad que creo que tenemos en este momento es que el mundo, el antiguo mundo de esta globalización tan abierta, sin frontera, sin aranceles y todo esto, sin Estado-nación, esto murió. Ahora, el tránsito, el traslado a este nuevo mundo que está apenas por nacer, que no ha terminado de establecerse, en este viaje va a haber muchas turbulencias. Buen ejemplo, lo que han pasado desde la semana pasada. Entonces hay que prepararse para eso, pero pensar que, mira, si bien terminemos revisando un poco a la baja de nuevo la expectativa de crecimiento para el año 2025, a menos que se desplome la economía de los Estados Unidos, que yo no lo creo, a menos que venga una recesión, yo la descarto hasta el momento. Lo que hay ahora, que la gente mira que se siente fuerte, por ejemplo, China ha anunciado retaliaciones, Europa, que no es tan fuerte como China, mira, no ha podido dar todavía respuestas tan contundentes, y eso es parte del proceso que te lleva a una mesa de negociación, porque China sí tiene una gran debilidad. Su riqueza no es la riqueza de los chinos, la riqueza de China es la riqueza del consumidor fuera de China que le puede comprar los productos. Yo recuerdo, y para tener un ejemplo de la agricultura, cómo ha cambiado la industria de los vinos en Chile, porque los dueños de los viñedos pensaban que su riqueza era la tierra que tenían. Y un día hicieron un estudio, se dieron cuenta que la verdadera riqueza que tenían no era la tenencia de los viñedos, sino el poder adquisitivo que tenían todos los consumidores alrededor del mundo. Empezaron a exportar sus vinos chilenos y empezaron a ganar mucho dinero cuando vieron que la verdadera riqueza de ellos era el dinero que tenían los demás. Eso es el problema que tiene China. China necesita que sus fábricas puedan vender a alguien, porque si no se les cae su economía. Entonces, esto Estados Unidos lo tiene claro. China lo tiene también muy claro. Se pondrán de acuerdo. En el interino, pues mira, yo soy el más fuerte. Antes de repartir, toma tú tanto, yo tanto. Ya. Y mira, y nos guste o no, todo eso es perfectamente irrelevante. Eso es lo que hay. Si te dan limones, hay que hacer limonada. Y mientras haya limones, por lo menos hay limonada. Entonces, podemos aprovechar. Y yo creo que República Dominicana ha mostrado mucha resiliencia. Yo creo que estamos bien en posición de poder aprovechar todo eso, aunque probablemente se revise un poquito a la baja la expectativa de crecimiento, pero fíjate, la baja del petróleo es una bendición para la República Dominicana y al mismo tiempo el oro se disparó arriba de $3,000, o sea que ahí estamos ganando por los dos lados. ¿Y tú crees que todo eso va a impedir que la gente quisiera venir de vacaciones a la República Dominicana? ¿Tú crees que eso de que puede estar mejorando la cantidad de empleos y salarios en Estados Unidos, recorte impositivo, va a impedir que los dominicanos manden remesa a República Dominicana? Claro que no. Entonces, en este momento de mucha confusión, yo creo que hay razones realistas, pero sí optimistas, de pensar que podemos aprovechar algo de eso. Ahora, tenemos que hacer nuestra tarea y nadie la va a hacer por nosotros. Nadie va a hacer por nosotros. Así que mira, no tan pesimista. Es un momento complicado, es un cambio no de las reglas del juego, es el mismo juego que ha cambiado. Bueno,
Sea dicha tu palabra. Henry, vamos a esperar que avance este proceso y ver si a mitad de año pasa balance nuevo esta situación, a ver en qué punto estamos. Sí, imagínate, mira, el Fondo Monetario Internacional tiene ahora, después de Semana Santa, su asamblea anual, donde generalmente cada mes de abril se dan a conocer las nuevas proyecciones. Hace una semana atrás, la directora general del fondo, que o sea, yo no puedo pronunciar su nombre, un nombre un poquito un apellido complicado, es de los países de Europa Oriental, sí. Decía que no tenemos que hacer ninguna modificación. Yo creo que ya están modificando sus cosas, ¿sabes? Está corriendo con la imprenta para tener al día todos los libros. Todos los pero mira, Standard & Poor's el fin de semana pasado, la firma de notación de crédito, anunció que estaba revisando los pronósticos de todos sus clientes. Sí. Henry, gracias por tu... gracias, Oscar, por la invitación en esos momentos. Sí, siempre dispuesto para servirte y los espacios disponibles para ti cuando lo requiera. Muchas gracias. Sí. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora y por este mismo medio.